La quema de combustibles fósiles y la actividad humana están aumentando de forma dramática las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, generando una crisis climática. Necesitamos una acción global, urgente y contundente para frenar las peores consecuencias de esta crisis. Los impactos del cambio climático ya están teniendo una gran incidencia a nivel global y se espera que esto se intensifique en los próximos años. Tenemos el marco político necesario, el Acuerdo de París, que establece el objetivo de limitar el aumento de temperatura como máximo a 2 grados y hacer todo lo posible para que este aumento no supere el 1,5 grados. Pero es necesario cumplirlo y que los países aumenten sus compromisos si queremos alcanzar la neutralidad climática en 2050. Necesitamos urgentemente una transición energética del actual sistema basado en la quema de combustibles fósiles a uno más eficiente basado en las energías renovables. Además, esta transición tiene que ser justa y no dejar a nadie atrás. Es importante destacar que esta transformación no solo es necesaria, sino que además es posible, podemos alcanzarla. Sabemos, por los estudios que hemos realizado en BC3 y por otros estudios que existen, que puede generar muchas oportunidades en términos de generación de empleo, empleo de futuro, empleo verde, que beneficie a toda la sociedad. El Observatorio para la Transición Energética y la Acción Climática OTEA pone a disposición de la ciudadanía información rigurosa, fiable y actualizada sobre cómo estamos haciendo la transición energética en España. Es importante destacar que la transición energética no solamente tiene una dimensión tecnológica o energética, también es muy importante su papel social, ¿no? Y en este sentido OTEA quiere tener una dimensión amplia sobre todos los aspectos que rodean a la transición energética en España. OTEA está formado por un grupo multidisciplinar de investigadores e investigadoras de BC3, expertas en materia de energía y cambio climático. Queremos que la información que generemos se use y por ello ponemos a disposición de la sociedad una herramienta que permite acceder a todo tipo de datos y análisis. Es tan importante crear conocimiento como poder transmitirlo. Queremos ser de utilidad para la toma de decisiones. En OTEA incorporamos indicadores adelantados donde recopilamos información de distintas fuentes, como por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo energético por sectores o otros de los sectores sociales, que nos permiten hacer un seguimiento mucho más preciso de la transición energética. Cómo se está avanzando en este proceso de transición y dónde es necesario intensificar los esfuerzos. Una sociedad mejor informada estará más concienciada sobre la urgencia que supone la transición energética. Que permite hacer una elaboración mucho más fina de las políticas públicas, tanto a nivel regional como a nivel municipal, como a nivel nacional. Creemos en el poder que tiene una buena información y un análisis riguroso para abordar mejor la crisis climática. Uno de nuestros trabajos ha sido analizar el efecto de la crisis de la COVID-19 en las emisiones de gases de efecto invernadero. Este estudio muestra una caída histórica de las emisiones en 2020, fruto de las restricciones impuestas a la movilidad y el cierre de gran parte de las actividades. La vocación clara de OTEA es ser útiles para la sociedad en la que trabajamos. Tender puentes entre la comunidad científica y la sociedad. Si quieres saber cómo va avanzando la transición energética, entra en nuestra página web y descárgate toda la información que estamos poniendo a tu disposición.